Hola, es un verdadero gusto saludarle y compartir con usted los siguientes minutos. Siendo que la ley de Dios no puede dar vida al pecador, ¿será que tiene algún papel que desempeñar en la educación cristiana? Para responder a esta pregunta, vamos a considerar la lección de esta semana titulada La ley como educadora. Así que le animo a quedarse hasta el final. Pero antes de seguir adelante, quiero invitarlo a que se suscriba a este canal y que active la campanita si todavía no lo ha hecho. Avancemos y consideremos las ideas principales para el estudio de esta semana. El versículo para memorizar lo encontramos en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Comencemos con la parte del domingo. Amar y temer a Dios. El versículo para memorizar que acabamos de ver nos dice que debemos amar a Dios y cómo debemos amarlo, de todo corazón, de toda alma y con todas las fuerzas. En Deuteronomio 31, 12 y 13, Moisés dijo a los sacerdotes al darles la ley: harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También los hijos de ellos que no la conocen podrán oírla y aprenderán a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viváis sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán. El pueblo no debía olvidar la ley, y al recordarla constantemente, habían de aprender a temer a Dios. ¿Tenerle miedo? No, de ninguna manera. Al aprender más de Dios, al conocerlo mejor, se lo llega a amar más, y al conocerlo mejor se aprende a temerle, es decir, a respetarlo, adorarlo, reverenciarlo, obedecerle y servirle más y mejor. Al conocer y comprender su bondad, lo justo y santo que es, y ver en contraste nuestra pecaminosidad y lo injusto que somos, y que por su gracia no somos destruidos, estamos dispuestos a amarlo y temerlo. Sí, es posible amar y temer a Dios al mismo tiempo. La parte del día lunes nos habla de un testigo contra nosotros. En Deuteronomio 31, Dios le dice a Moisés que va a morir. Además, le dice que después de su muerte, el pueblo se apartaría tras dioses ajenos. Anticipándose a eso, Dios levanta dos testigos contra el pueblo de Israel. En el versículo 19 le dice: ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, para que este cántico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Y en el versículo 26, Moisés les dice a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. La ley, al señalar qué es lo que no se debe hacer, porque hacerlo es pecado, se levanta como un testigo que enseña y previene, y si se ha pecado, reprende y exhorta el corazón de los hombres. Al tener en cuenta y dar en la vida el lugar apropiado a la ley, viene a ser útil, como señala la parte del día martes, para que seas prosperado. Dios habla con Josué, que después de la muerte de Moisés queda al frente del pueblo de Israel, y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios garantiza prosperidad a Josué si tan solo hace de la observancia de la ley parte de su vida. En otras palabras, la obediencia a la ley trae como resultado el éxito. Pero aquí debemos recordar que éxito y prosperidad, de acuerdo al concepto de Dios, es diferente al concepto de éxito y prosperidad del mundo. Es cierto que obedecer la ley no nos salva, pero también es cierto que si no la obedecemos, si la transgredimos, que es pecado, traerá como resultado dolor, sufrimiento y al final muerte eterna. Guardar la ley requiere fe de nuestra parte, confianza en la palabra y en la gracia de Dios. Hay algo más que se debe tener en cuenta, y la parte del día miércoles nos muestra el afán y las luchas de los que guardan la ley.
Vivir conforme a lo que la ley nos indica proporciona beneficios y prosperidad, como le sucedió a Josué. Pero también es cierto que a algunos, aun siendo fieles, amando a Dios y siendo obedientes a Él y a su ley, les han ocurrido desastres. Y no hay una explicación que se pueda dar para eso. Lo que hay que recordar es que vivimos en un mundo de pecado, de maldad, en el que el gran conflicto hace estragos y nadie es inmune a él. La Biblia registra, por ejemplo, en Marcos 6, 25 al 27, que Juan el Bautista fue decapitado. En Job, los capítulos 1 y 2, cómo Job perdió no solo sus bienes y familia, sino también su salud. En 2 Corintios 11, 23 al 29, todo lo que Pablo sufrió como apóstol por Cristo. No todas las personas buenas, fieles y respetuosas de la ley han prosperado, por lo menos ahora y de acuerdo a cómo el mundo entiende la prosperidad. Y de alguna manera es lo que Hebreos 11 nos cuenta que sucedió con los héroes de la fe cuando dice en el versículo 13, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que hay quienes, aun siendo fieles, sufren en esta vida, es una realidad que debemos poder ver con claridad y no procurar encubrir, ocultar o pasar por alto. La parte del jueves nos invita a levantar los ojos y ver a Jesús, nuestro ejemplo. Filipenses 2:8, mostrando lo que Jesús hizo al dejar su gloria y humillarse haciéndose hombre, nos dice, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Juan 8:28 y 29, hablando el mismo Jesús, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al estudiar la vida de Cristo y su ministerio terrenal, nos damos cuenta que complació al Padre, que es el único que vivió en perfecta obediencia a sus leyes, lo que le permitió cumplir la profecía, llegar a ser nuestro sustituto y nos permite a nosotros tenerlo como ejemplo. Moisés recibió y dio por escrito a Israel un testimonio para el pueblo. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, se convirtió en la encarnación del testimonio para toda la humanidad. Eso nos permite tener no solamente un conjunto de reglas para seguir, sino también el ejemplo a seguir en la perfecta obediencia de Jesús. Teniendo tan grande y claro ejemplo de sujeción y obediencia a la ley de Dios, podemos darnos cuenta que al creer y enseñar que la fe en Cristo nos exime de la obligación de obedecer a Dios, no es en realidad fe, sino presunción. Como dice en 1 Juan 2, 3 al 6, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo que hacemos, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte que lo que decimos. Toda la ley de Dios se fundamenta en el amor. ¿Lo recuerda? Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús para tentarlo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aunque la ley no puede dar vida a los pecadores, es decir, no puede salvarnos, nos muestra qué es pecado. Nos hace ver nuestra necesidad de gracia. Nos enseña que la obediencia a Dios produce mejores resultados. Fortalece nuestra fe. Nos señala el camino de la vida que solo se encuentra en Jesús y nos hace partícipes del amor de Dios.